Gloria al Señor, amados hermanos. Hoy es un día especial, tenemos un mensaje especial. Hoy vamos a trabajar sobre la segunda parte de esta microserie a la que titulé Oraciones que Dios jamás responderá. Y como ya mencionaba, estamos ya hoy trabajando en la segunda parte y qué importante es que nosotros entendamos que Dios, a pesar de escuchar todas nuestras oraciones, no está obligado a responder todas las oraciones que Él escucha. Es importante, amados hermanos, que entendamos que Dios, en su sabiduría, en su gracia y en su infinito amor, nos concederá las peticiones de nuestro corazón de acuerdo a lo que Él considera lo mejor para cada uno de nosotros. Porque algo que jamás debemos olvidar es que Dios siempre responde. Ahora, las respuestas de Dios a nuestras oraciones pueden ser de tres maneras. Él responde sí, no o espérate. Y tenemos que aprender a identificar cuál es la respuesta que Dios me está dando a determinada petición en particular. En la sesión pasada mencioné que para conocer la respuesta de Dios a nuestras peticiones era necesario primeramente conocer su corazón para que de esta forma incluso poder en su silencio descubrir su voluntad para nuestra vida. Y aun cuando recibamos de parte de Dios un no por respuesta o un espérate y a nuestro parecer la espera sea demasiado prolongada, no se desaliente nuestro corazón, sino que determinemos continuar firmes en nuestra convicción de agradarle y amarle con todo nuestro ser, dando a la vez pruebas firmes de nuestra fe y nuestra convicción al saber que todo lo que Dios, escucha bien, nos da o nos niega está vinculado principalmente a su gran amor por nosotros, su deseo de que seamos bendecidos y que su nombre sea glorificado a través de nuestra vida. No hay nada que Dios no te conceda con lo cual Él no esté deseando verte pleno y feliz. Así que si Dios no te está respondiendo a una petición es porque posiblemente estamos cometiendo un error en cuanto a aquellas actitudes que están detrás de nuestra oración o simplemente es probable que aquello por lo cual nosotros estamos pidiendo no está dentro de su santa voluntad para nuestra vida. En la sesión pasada también mencioné que habrá ocasiones en las cuales Dios no va a responder una oración y esto lo debemos entender en razón de que habrá muchas ocasiones en las cuales nuestras oraciones, a pesar de que son súplicas sinceras, legítimas, genuinas, carecen de un elemento fundamental que hace que una oración sea respondida. Y este elemento fundamental es justicia. En otras palabras, escucha con atención. Si queremos que nuestra oración trascienda y sea contestada por Dios, esta debe plasmar el sentir del corazón de Dios y deberá ser una expresión del carácter de Jesús. Si nuestra oración no puede ser un eco del carácter de Cristo y no plasma en esencia el sentir del corazón de Dios, déjame decirte que esa oración no será contestada. Ahora, aquí hay una nota muy importante que me gustaría compartir contigo y es que cuando hablamos de la oración es importante que entendamos que no es tan importante quién la exprese como la fe con la que esa oración se expresa. Es decir, la oración no está limitada a un determinado tipo de personas, sino más bien es efectiva cuando tenemos una posición correcta delante de Dios.
Esto te lo expreso porque quiero que rompamos con la idea de que una oración expresada por el pastor tiene más efecto o es más eficaz delante de Dios de lo que una oración expresada por mí podría tener. Esto es una mentira y lamentablemente muchos cristianos han abrazado esta forma de pensar en la cual creen que una oración emitida por la boca del pastor tendrá mayor trascendencia a su necesidad que si ellos mismos oraran por ella. Y no es así. Necesitamos entender que cada uno de nosotros tiene libre acceso a la presencia de Dios y cada uno de nosotros tiene autoridad y poder para orar y presentar delante de Dios sus peticiones. Lo que sí necesitamos entender es que debemos hacer partícipes a nuestras autoridades e involucrarles en nuestras necesidades a fin de que ellos oren en conjunto con nosotros, en unidad. Y exista entonces unidad en la oración. ¿Por qué le digo esto? Porque consideremos lo siguiente. No es lo mismo una oración unida que tener unidad en oración. Pero también necesitamos entender que ninguna unidad puede superar a la unidad que debemos de tener con Cristo para que nuestras oraciones puedan ser superadas. Aquí quiero abrir un paréntesis porque hay algo bien interesante que deseo compartirte. Y hemos leído muchas veces que si dos de nosotros nos pusiéramos de acuerdo sobre cualquier cosa en la tierra y la presentáramos delante de Dios, nuestro Dios nos lo concedería. Esto es verdad. Hay poder en la oración que se realiza en unidad. Pero no hay ninguna unidad que supere a la unidad que debemos de tener primeramente con Cristo. Porque podemos ser dos personas que estamos orando por un mismo capricho. Y entonces los dos o los demás que participen de esa oración nos vamos a frustrar porque no vemos la respuesta del Señor. Ciertamente la oración en unidad es poderosa. Pero no hay una unidad que supere a la unidad que debemos de buscar tener con Cristo, ¿ok? Cierro mi paréntesis. Esto es muy importante que lo tengamos en consideración. ¿Por qué? Porque de otra manera vamos a encontrarnos de forma recurrente con esas oraciones que Dios jamás responderá. Debido a que no es que nos esté faltando la legitimidad, no es que nos esté faltando realmente ese deseo porque Dios responda, sino que el problema se encuentra en que nuestra oración no está teniendo una expresión de verdadera justicia. Consideremos lo siguiente. El problema en sí no está en la respuesta de Dios a nuestra petición. Esto es algo que yo quiero que usted entienda. Como seres humanos nos frustramos, pero no porque Dios nos responda que no. Nos frustramos, nos entristecemos, nos dolemos por la esperanza, por la ilusión que teníamos de obtener aquello que deseábamos. Mire lo que dice la lámina. Muchas veces llegamos a experimentar dificultad al intentar asimilar en nuestro corazón la respuesta que recibimos de parte de Dios al orar, ya que el problema no está en la respuesta como tal, sino en nuestra incapacidad para manejar el sentimiento que producía la expectativa y la ilusión que teníamos albergada en nuestro corazón y que deseábamos que Dios nos concediera. El problema muchas veces está en lo que nosotros estamos anhelando en el corazón. Y muchos de nuestros deseos, déjeme decirle, realmente son genuinos, son legítimos, son sinceros. Pero no porque lo sean significa que tenga todos los elementos que una oración requiere para ser contestada. Va a haber ocasiones en las cuales nuestro clamor sea sincero, nuestro clamor sea legítimo y sin embargo obtengamos de Dios un no por respuesta. Un claro ejemplo de esto lo vemos en David, en su primer hijo que tuvo con Betsabé. Dice la palabra del Señor que a través del profeta Natán, Dios le dijo a David que ese niño debía de morir.
Y David se puso en oración, en ayuno, en clamor, en un quebranto genuino delante de Dios. Y al final, la respuesta de Dios para David fue no. Entonces, el problema no está con la respuesta, sino el problema está muchas veces en la forma en la cual nosotros no hemos aprendido a manejar la decepción que se genera al no obtener aquello que queremos. Y esto ciertamente produce muchísima frustración. Pero necesitamos entender, amados hermanos, que si Dios no nos está respondiendo a una petición es porque Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. De esta manera es que necesitamos entender que una fórmula infalible que protegerá nuestra mente y nuestro corazón de toda frustración, tristeza, dolor, decepción, la aprendemos de nuestro Señor Jesucristo, quien al orar decía, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Qué importante es quitarnos esa carga de nuestros hombros y dejar la respuesta a nuestra oración en las manos del Señor. Abandonarnos en Él, sabiendo que Él cuidará de cada uno de nosotros y que conforme a su propósito, conforme a su voluntad, Él responderá. Considere lo siguiente: una petición modesta y hasta cierto punto limitada en su expresión verbal, pero que brota de un corazón humilde, siempre hallará gracia delante de Dios. Mientras que una petición elaborada y rimbombante que brota de un corazón caprichoso no podrá ir más allá del techo. A veces creemos que para que Dios responda a nuestras oraciones, nuestra oración debe estar llena de elocuencia y llena de textos bíblicos para que pueda ser escuchada por Dios. La realidad es que muchas veces hay oraciones que brotan de corazones tan humildes que aunque carecen de vocabulario o carecen de expresiones rimbombantes, Dios escuche esa oración y esa oración haya gracia delante de los ojos de Dios y Dios la responde. Pero no por lo limitado de la expresión verbal, sino que la responde porque aunque en la limitación verbal, Dios puede ver en ella, en esa oración, justicia. Y siempre que Dios vea justicia en una oración, Dios va a responder. Eso es algo que necesitamos entender. Entonces, vendría a surgir la pregunta: ¿qué oraciones Dios jamás responderá? Déjeme decirle que antes de entrar de lleno a este asunto, recordemos que si Dios no está respondiendo a nuestras oraciones, debemos, número 1, preguntarle. Número 2, seguir confiando. Y número 3, esperar. Si Dios nos responde que su voluntad para nuestra petición es sí, pero no hemos visto la respuesta, necesitamos seguir confiando y esperando en Él. Si la respuesta al preguntarle es no, entonces nosotros debemos aguardar en el Señor, confiar en Él sabiendo que Él siempre nos responderá de manera adecuada a aquello que nosotros necesitamos. Y si tenemos esto claramente en consideración, entonces podemos ya entrar de lleno al asunto de qué oraciones jamás Dios responderá. ¿Cuáles son esas oraciones que Dios jamás va a responder? ¿Cuáles son? Bueno, vamos a trabajar un poquito en este aspecto, pero algo que quiero compartirte es que creo que más allá que hablar de la forma en la cual oramos, el lugar, las palabras que empleamos y la manera en la que estructuramos nuestras oraciones, necesitamos entender que nuestras oraciones son evaluadas no de aquello que brota de nuestros labios, sino desde aquello que brota del corazón, lo cual a su vez es contrapuesto
con el carácter y la naturaleza de Jesús. Esto es muy importante que lo consideremos. Podemos tener una oración sumamente espiritual, de labios para afuera. Es decir, oh, qué hermoso se escucha mi oración. Pero esa puede ser una oración que Dios jamás responda. ¿Por qué? Porque no está ni en la forma en la cual la expreses, no está tampoco en el lugar donde lo expreses, no está en muchas cosas que muchas veces consideramos que son importantes para que Dios responda. Muchas veces el problema está en que lo que hay detrás de nuestra oración no manifiesta la naturaleza y el carácter de Dios. Y es ahí donde, a pesar de que Dios escuchó nuestra oración, porque Dios escucha nuestro clamor, Él no tiene la responsabilidad, obligación o deber de responder aquello que es contrario a su voluntad. Escuche esto. Si en la expresión de nuestra oración delante de Dios no podemos escuchar a Jesús repitiendo nuestra oración no será contestada. Esta yo creo que puede ser una regla muy sencilla para que nosotros determinemos qué oraciones van a ser contestadas y cuáles no serán contestadas. Si yo puedo imaginar a Jesús repitiendo mi oración y manteniendo esa misma pureza, esa misma integridad en su corazón y en sus labios, mi oración tendrá respuesta. Pero si yo no puedo imaginar a Jesús orando lo mismo que yo estoy orando y pidiendo lo mismo que yo estoy pidiendo, tu oración no será contestada. Porque la forma en la cual el cielo evalúa nuestras oraciones es a través del testimonio de Jesucristo, la vida de Jesucristo. Entonces esto es algo muy importante que necesitamos comprender y tener en consideración. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿y cuáles son esas oraciones que Dios no responderá jamás? Bien, la primera, aquellas oraciones que en sí mismas son una expresión de injusticia. ¿Qué oraciones Dios jamás responderá? Pues aquellas que son en sí mismas una expresión de injusticia. ¿A qué me estoy refiriendo? Vamos por favor a Romanos capítulo 1, verso 18. Y la escritura dice en Romanos capítulo 1, verso 18 lo siguiente. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Escucha bien lo que te voy a decir. Dios no va a respaldar ningún acto de injusticia, aun cuando nosotros al practicarlo nos viéramos beneficiados. Así que llamar bendición al robo, al fraude, a la manipulación y todo aquello que sea fruto de injusticia solo subraya nuestra ignorancia acerca del carácter de Dios. Todo aquello que brota de injusticia, todo aquello que es fruto de injusticia, no puede provenir del Señor. No podemos llamarlo bendición. Recuerde que toda buena dádiva y todo don perfecto proceden de Dios. El problema es que muchas veces como cristianos no hemos llegado al entendimiento de esta verdad. Leamos lo que tenemos aquí proyectado en la pantalla. Nada que proceda de la injusticia procede de Dios y menos glorifica al Señor. Y si tú estás siendo bendecido por participar de un acto de injusticia, imagínate de dónde procede tu bendición. Déjeme ponerle un ejemplo. He sabido de personas que cobran pensiones de familiares ya fallecidos. Y mes con mes dan gracias a Dios porque su fraude se concreta, porque es un fraude.
Y eso es algo que necesitamos entenderlo, y como hijos de Dios necesitamos ser un poco más honestos en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en lo que corresponde a lo que practicamos dentro de la iglesia o el templo, sino en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Y cuántas veces estamos cometiendo fraudes? ¿Cuántas veces estamos mintiendo? ¿Y a eso lo llamamos una bendición? ¿Realmente creemos que esto refleja el nivel de conocimiento que tenemos de Dios? Como les mencionaba, hay personas que siguen cobrando una pensión de un familiar que ya falleció y a eso le llaman bendición. Hay personas que roban, y no hablo de los que son ladrones con un arma, sino me refiero a aquellos asalariados que a la mínima oportunidad hurtan a sus empresas o dependencias. Ellos piensan, al cabo el patrón o el Estado tiene mucho dinero. ¿Qué le afecta que yo pueda hacer mis negocios bajo la mesa? Hay gente que paga porque le chequen su acceso a la hora, aunque ellos lleguen más tarde. Esto es deslealtad. Esto, amados hermanos, no puede ser llamado bendición. Hay personas que cobran sin trabajar, los famosos paracaidistas. Y cuando nos llega el cobro, decimos, ¡ay, qué bendición! ¿Qué clase de cristianos somos si estamos creyendo que un acto de injusticia puede arrojarnos bendición? Muchos cristianos exigen del fruto de la injusticia la bendición como si fuera su derecho. Y lamentablemente vivimos en una sociedad tan deteriorada, tan corrupta, que escucha bien, hay cristianos que sienten que el fruto que obtienen de la injusticia es su derecho. Y como ya mencioné, encima de todo lo llaman bendición. ¡Ay, qué bendición que me pude sacar este suéter de la tienda sin pagarlo! ¡Ah, qué bendición que me puedo robar el wifi del vecino sin que éste se dé cuenta! ¡Ah, qué bendición que yo puedo cobrar doble! Y bueno, es que yo soy muy inteligente y sé hacer las cosas. ¡Ah, qué bendición que pude bajar recursos del gobierno sin que nadie más lo sepa y sin que sea legal y no me afecte! ¿Esa clase de cristianos somos nosotros? Dios no va a responder a una oración que sea fruto de injusticia, que manifieste injusticia. Imagínense a Jesús repitiendo esta oración: Padre, me uno a tu hijo Sutanito, rogándote que sus fraudes le salgan tal y como lo desea. Que siga cobrando la pensión de su abuelo, que siga bajando recursos del gobierno sin que le correspondan. ¿Se imagina usted a Jesús orando así? ¿Por qué nosotros creemos que eso es justicia y es nuestro derecho? ¿Se da cuenta a qué grado de corrupción hemos llegado? ¿A qué grado de degradación? Dios, amados hermanos, no va a responder a una oración que dé a luz un acto de injusticia. Es lamentable, pero hoy día muchos cristianos están orando y pidiéndole a Dios que sus malos manejos financieros, que sus tranzas no sean descubiertas. ¿A qué clase de Dios te estás acercando? Tu oración no va a ser respondida jamás, porque no refleja la naturaleza ni el carácter de Cristo. ¿Qué otra oración Dios jamás responderá? Aquellas cuyas motivaciones sean incorrectas. Acompáñame por favor a ver lo que dice la Escritura en Santiago capítulo 4, versos 2 y 3. Santiago capítulo 4, versos 2 y 3. Cuando lo tengas, glorifica al Señor. Decía
un amado hermano, alábelo si puede. ¿Sabes? Si Dios está hablando a tu corazón para que alinees tu vida a su voluntad, es porque Él tiene bendiciones legítimas para ti. Y no tienes que ofenderte cuando el Espíritu Santo te muestra que lo que estás haciendo está mal y que orar por esas peticiones no va a ser respondido de parte de Dios. Porque son oraciones que manifiestan injusticia y porque, como lo vamos a ver, son oraciones cuyas motivaciones son incorrectas. Santiago capítulo 4 versos 2 y 3 dice así la palabra del Señor: desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus malas pasiones. Qué triste, amados hermanos, es cuando nosotros estamos presentando delante de Dios peticiones que no reflejan el carácter de Jesucristo. Y mire, a veces con nuestras palabras intentamos esconder lo que en realidad desea nuestro corazón. Lo que nunca debemos olvidar es que todas las cosas están desnudas delante de los ojos de Dios. Sí, ¿qué es lo que estoy tratando de comunicarte? Que muchas veces con nuestras palabras estamos pidiéndole a Dios su bendición, estamos pidiéndole a Dios de su gracia, pero la motivación que hay detrás de nuestro corazón es lo que impide que realmente nuestra oración sea contestada. Porque tal vez lo que está motivando nuestra oración sea un sentimiento de venganza, sea un sentimiento de orgullo, sea un sentimiento de amargura y muchas motivaciones que, lejos de glorificar al Señor, tienen que ver con un deseo egoísta, carnal y hasta diabólico en nosotros. ¿Sabe? Le cuento a manera de testimonio rápidamente que cuando mi papá era pastor de la iglesia, siempre hay personas que se congregan en una iglesia pero no aman a su pastor. Siempre hay esa clase de congregantes. A veces, lamentablemente, como pastores, los tenemos tan cerca que llegan a ser colaboradores. Y este testimonio nos habla de un grupo de personas que eran pastoreadas por mi padre y sin embargo no lo amaban. Se alimentaban de su mesa, pero buscaban el menor pretexto para juzgar sus decisiones y juzgar su persona. Sucede que en el momento en el que Dios así lo determinó, mi padre, juntamente con un hermano mío, fallecen en un accidente automovilístico y, como era la tradición y la costumbre en aquel tiempo, llevaron el féretro de mi padre y de mi hermano al templo de la iglesia. Y allí en el templo, donde mi padre predicó por 25 años, estando su féretro y el féretro de mi hermano, se acercaron estos personajes, estos hermanos que no amaban a su pastor, y expresaron: ay, Diosito, nosotros te pedíamos que quitaras a Roberto del pastorado, pero no que lo mataras. Ay, Diosito, se te pasó la mano. A veces nuestras oraciones pueden expresar una cosa con nuestros labios, pero lo que las motiva es un sentimiento, es una emoción que Dios reprueba. Y una oración que tenga una emoción que no es justa delante de los ojos de Dios será una oración que Dios jamás responderá. A veces le pedimos a Dios: Señor, prospera mi ministerio. Mira, Padre, que yo quiero que almas lleguen a través de mi ministerio.
Y lo que motiva esa oración es: concédemelo, porque quiero demostrarle a todos que yo soy el mejor. ¿Usted cree que Dios va a responder esa oración? No. Muchas veces estamos guardando emociones equivocadas en el corazón. Otro ejemplo podría ser el del pastor Sergio Scataglini, un pastor argentino, que él cuenta que por mucho tiempo estuvo pidiéndole a Dios que él lo usara para bendecir a Argentina. Y todos los días, durante toda su preparación teológica, oraba: Dios, úsame para bendecir a Argentina. Hasta que un día Dios habló a su corazón y le dijo: no voy a responder a tu oración hasta que cambies tu actitud hacia Argentina. Tú no podrás ministrar lo que no amas. ¿Cuántos creyentes hoy están aparentemente orando por sus autoridades públicas, pero la motivación que hay detrás en su corazón no es justa? ¿Cuántos de nosotros podríamos estar pidiendo por cosas que legítimamente necesitamos, que legítimamente queremos, pero la motivación es incorrecta? El sentimiento es equivocado. Dios no ve en esa oración justicia, porque aunque es una oración legítima, es genuina, es sincera, carece de justicia. Sus emociones y motivaciones no corresponden con la forma en la cual Jesús presentaría esa oración delante de Dios. ¿Comprendes lo que te estoy diciendo? Qué importante es que tengamos un corazón dócil y sensible a la voz del Espíritu Santo. Reitero, a veces con nuestras palabras intentamos esconder lo que en realidad desea nuestro corazón. Pero lo que jamás debemos olvidar es que todas las cosas están desnudas delante de los ojos del Señor. La siguiente: oraciones que Dios jamás responderá. Pon mucha atención: aquellas que van en contra de la palabra escrita de Dios, e incluso aquellas que tergiversan el sentido aplicativo de las Escrituras. ¡Wow! Esto está tremendo, porque mira, hay cristianos que piensan que para que sus oraciones sean respondidas, deben de estar plagadas de la Escritura. Y tú dijiste en tu palabra, y tú lo asentaste en tus dichos, y fuiste tú, Señor, quien lo dijiste. Pero esas expresiones que estás empleando en tu oración reflejan el sentir del Espíritu Santo cuando inspiró a sus profetas, a sus apóstoles. Satanás también usó la palabra de Dios para tentar a Jesucristo. Tírate, que a sus ángeles mandará cerca de ti. Él debe de cumplir su palabra. ¿O no es cierta su palabra? Satanás está tergiversando la Escritura para que Jesús haga lo que Él quiere. Y muchos cristianos hoy que conocen la Escritura, déjame decirte esta verdad, están torciendo la Escritura para intentar presionar al cielo para que responda según sus caprichos. Y como mencioné en la primera parte, debemos entender que el cielo no está a nuestro servicio. Y que a pesar de que Dios escucha todas y cada una de nuestras oraciones, no está obligado a responderlas. Él solo responderá a aquellas oraciones que reflejen la naturaleza y el carácter de Jesucristo. Y aquellas oraciones con las cuales nosotros seamos bendecidos, nosotros podamos crecer, nosotros podamos trascender y Él sea glorificado. De otra manera, nuestra oración no va a ser respondida. Y es lamentable y hasta vergonzoso encontrar hoy a creyentes torciendo la palabra de verdad para justificar sus deseos delante de Dios. Y no, amados hermanos, necesitamos entender que pecado es errar en el blanco.
Y a veces estamos viendo la voluntad de Dios y nos alejamos de esa voluntad. Y con nuestras oraciones tratamos de justificar lo que queremos. Aun cuando no refleje justicia, aun cuando no refleje el carácter de Cristo. Necesitamos entender que no basta con que mi oración sea legítima, tiene que ser pura delante del Señor. No porque se escuche bonita tu oración y mueva tus emociones y derrames lágrimas y contenga textos bíblicos, significa que refleja el carácter de Jesús. Hoy nos encontramos ante un grupo no reducido de personas que buscan ajustar la palabra de Dios sacada de contexto a sus propios deseos y antojos. Emplean a diestra y siniestra pasajes bíblicos para justificar sus deseos y de alguna forma intentan con ello presionar a Dios para que les conceda lo que su corazón desea. Actuar de esta manera no producirá el resultado que nuestro corazón desea. Vamos a ser hallados mentirosos delante de la presencia de Dios. Porque sabes, cada vez que tú empleas la palabra del Señor para decir, tú dijiste en tu palabra, el cielo presta especial atención. Y créeme, en muchas oraciones me tengo un cuadro en el cual pareciera que el cielo abre los ojos y dice, no, yo no dije eso. Yo no lo expresé así, no era el sentir con el cual yo quería que lo entendieras. Y a veces, amados hermanos, pareciera que no nos cae el 20 y seguimos empleando la palabra para tratar de presionar a Dios para que responda a nuestro capricho, y esto no va a funcionar jamás. No es así. Avancemos. Siguiente. ¿Qué oración Dios jamás responderá? 4. Aquellas por las cuales tú no estás dispuesto a respaldar con esfuerzo y un mayor involucramiento. Hay veces en las cuales no vemos respuesta a nuestra oración porque carecemos de compromiso. Es como si de repente quisiéramos que las cosas se dieran casi de forma mágica. Y entonces le dejamos al cielo la responsabilidad. Oh Dios, te pido por mis hijos. Sálvalos. Sé tú en sus vidas, oh Dios. ¿Cuántos de nosotros sabemos que Dios quiere salvar a nuestra familia? La palabra misma nos da la promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, ¿cierto? Pero ¿cuántas veces no tomamos una actitud de presentar nuestra necesidad delante de Dios y olvidarnos? Tal vez por cansancio, porque ya nos hartamos y hay cierta negatividad en nuestro corazón. Tal vez porque las situaciones ya pesan demasiado y comenzamos a experimentar cierto grado de indiferencia. Posiblemente porque ya nos resignamos o estamos molestos y decimos, ay, voy a pedir oración por esta situación, pero yo no estoy haciendo nada por cambiarlo. ¿Sabes? Algo que puedo expresar como testimonio personal es que yo no solamente veía a mi madre con sus rodillas dobladas, clamando y derramando lágrimas delante de Dios por mi salvación. Yo recuerdo haberla escuchado muchas veces: Dios, salva a Samuel, alcanza a Samuel, Dios, ten misericordia de Samuel y sálvalo. Y no porque yo estuviera en caminos de perdición o fuera un mal hijo, sino porque ese es el clamor de una madre que anhela ver a sus hijos en las cosas de Dios. Pero sabes, ella no se quedaba simplemente en esos momentos donde doblaba sus rodillas y derramaba sus lágrimas. Ella me estorbaba en aquellas cosas que yo pudiera decidir y que de alguna manera pudieran generar para mí un problema a la postre. Yo tenía hora de llegada en mi casa.
Hoy muchos padres que están pidiéndole a Dios que salve a sus hijos, no les dan hora de llegada a sus hijos. Sus hijos pueden llegar a la hora que se les pegue la gana. Pueden llegar borrachos, pueden llegar drogados, pueden llegar semidesnudos o semidesnudas. Y creemos que simplemente con orar y llorar en nuestra habitación, Dios salva a fulanito, salva a menganito, ya nuestra oración está resuelta. Bueno, ya oré. No. ¿Dónde está tu compromiso? ¿Dónde está tu responsabilidad? ¿De qué manera te estás esforzando para que tu oración tenga los resultados que deseas? A veces estamos pidiéndole a Dios que haga cosas por las cuales nosotros no estamos dispuestos a luchar. Y sabes, no vemos la respuesta porque en realidad no es algo que deseamos. No es algo que con todo el corazón estemos dispuestos a pelear por la respuesta. Entonces el cielo no va a responder a una oración en la cual tú no estás dispuesto a involucrarte. Y entiendo que va a haber situaciones en tu vida que generen cansancio, negatividad, indiferencia, resignación, molestia y que en realidad tú ya no quieras seguir batallando con eso y solo quieras aventarlo a los pies del Señor. Pero necesitamos entender que si nosotros no estamos dispuestos a responsabilizarnos con aquello que le estamos pidiendo al cielo, entonces, ¿quién lo hará? Estamos pidiéndole a Dios que nos permita obtener un mejor empleo, pero no estamos trabajando en mejorar nuestro currículum. No estamos esforzándonos por distribuirlo con aquellas empresas que pudieran estar interesadas en un profesionista de acuerdo a nuestro perfil. Podemos, amados hermanos, estar de muchas maneras hoy día orando por aquello que no estamos dispuestos a esforzarnos y a pelear. Yo le animo a que cambiemos esa actitud. Siguiente, ¿qué oraciones Dios jamás responderá? 5, aquellas que no expresamos. Y esta es una realidad. A veces hay necesidades en nosotros que no estamos expresando delante de Dios. ¿Por qué? Porque tal vez ya nos sentimos frustrados, porque tal vez lo hemos expresado muchas veces delante de Dios y no vemos su respuesta, porque posiblemente estamos cansados, porque creemos que Dios no nos va a responder. Pero ¿sabes? Si queremos que nuestras oraciones sean contestadas, tenemos que expresárselas a Dios. Porque también la expresión de nuestras necesidades es una forma en la cual le decimos al cielo: estoy esperando en ti, estoy confiando en ti. En el Salmo 81, verso 10, en la Reina Valera, versión 60, dice la escritura así: yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de una tierra de esclavitud, que te hizo atravesar por un proceso de aflicción y jamás te abandonó. Si hoy tienes una necesidad, confía en que como estuve contigo en el pasado, estaré contigo en el presente y estaré contigo en el futuro. Pero abre tu boca y yo la llenaré. Necesitamos, como pueblo del Señor, abundar en un mejor o un mayor grado de confianza para con el Señor y no quedarnos callados pensando que, bueno, pues Dios ya lo sabe, y si Dios ya lo sabe, pues yo para qué estoy insistiéndole sobre algo que Él ya conoce. No, necesitamos externarle nuestra necesidad, haciéndole saber al cielo que nuestra confianza está depositada en el Señor, creador del cielo y de la tierra. Avanzamos. 6. ¿Qué oraciones Dios jamás responderá? Aquellas oraciones en las que existe incredulidad en el corazón. Algo que debes de saber es que jamás podrás asombrar al cielo con palabras demagógicas, pero sí con un corazón lleno de fe, esperanza y sujeción. Recuerda, no sea como yo quiero, sino como quieres tú.
Una oración, amados hermanos, jamás será contestada mientras exista contradicción entre lo que expresamos con los labios y lo que esperamos en el corazón. Miren lo que dice la palabra, Santiago capítulo 1, versos del 5 en adelante, dice así: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Tremendo. Si nosotros estamos orando, pero en el corazón estamos dudando, Dios no va a responder a nuestra oración. A veces decimos: Dios, yo te pido que me contraten. Y ya en el corazón decimos: no, yo creo que no me van a contratar. Entonces estamos actuando con incredulidad y Dios no va a responder, iglesia. No vamos a ver la respuesta a nuestras oraciones si en nuestro corazón hay incredulidad. Última oración que vamos a tratar. Oraciones que Dios jamás responderá. 7. Aquellas oraciones en las que existen obstáculos provocados por malas actitudes y conductas en nuestra vida. Y quiero aprovechar ahorita que estamos teniendo un tiempo de aislamiento social, de confinamiento en nuestros hogares, para expresar una porción de la Escritura que necesitamos prestarle especial atención. Y dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, lo siguiente. Escuche. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. De igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así, nada estorbará a las oraciones de ustedes. ¿Cómo estamos tratando a nuestro cónyuge? ¿Cómo estamos tratando a nuestros hijos? Esto, aunque aplica en el plano de la mujer hacia su esposo, quiero enfocarlo en el plano del esposo hacia su esposa y sus hijos. ¿Por qué? Porque a veces no necesariamente deben de existir golpes e insultos para que hiramos a una persona. Aunque necesitamos entender una cosa, aceptar la realidad, y es que hay un alto porcentaje de hogares cristianos donde sí se está viviendo violencia intrafamiliar. Somos unos en el templo y otros en el hogar. Y sabes, mientras tú no estés tratando con respeto a tu esposa y a tus hijos, tus oraciones tendrán estorbo delante de la presencia de Dios. ¿Por qué Dios no me da un mejor trabajo? ¿Por qué Dios no me prospera? ¿Por qué Dios no me responde? Si es sincera mi oración, si es legítima. ¿Por qué Dios no me bautiza con su Espíritu Santo y me da de sus dones? Porque posiblemente a esa oración hay un estorbo. Y es la forma en la cual estás desempeñando tu liderazgo al interior de tu hogar. Como hombres necesitamos aprender a ejercer de forma correcta nuestro liderazgo y la posición de responsabilidad que Dios nos dio. Cuidemos la forma en la cual estamos tratando a nuestras familias y pongamos atención en ello. No se trata simplemente de orar bonito. No se trata simplemente de cuidar nuestro testimonio para con los de afuera. Se trata de entender y darnos cuenta que también el testimonio de los de dentro, los que con nosotros están, cuenta.
Y si nosotros estamos maltratando a nuestra familia, Dios no va a responder a nuestras oraciones. Esto quiero que lo tengas bien presente, porque muchas veces decimos, es que no sé por qué, no entiendo. Hoy ya lo estás viendo. Si tú eres esa clase de hombre o eres esa clase de mujer que constantemente estás comparando, estás denigrando, estás insultando, estás llegando hasta los empujones, los golpes, los araños, los insultos, las malas palabras, tus oraciones tienen estorbos. Y no vas a ver la respuesta de Dios a tus oraciones hasta que te corrijas. Entonces quiero que lo entiendas bien. Porque muchas veces culpamos al diablo cuando el problema somos nosotros. Finalmente, concluyo con un pasaje de la Escritura en el libro de Esther. Y a este pasaje le hice una paráfrasis. Este pasaje, esta porción de la Escritura es una expresión de su servidor. Es como yo entiendo el pasaje. Y quiero compartirlo con ustedes y con esto cerrar esta meditación que hemos estado teniendo en este día. Y de acuerdo a mi criterio y consideración, Esther capítulo 8, verso 5 dice así: si me he ganado el favor de su majestad y si piensa que es correcto cumplir mi petición y está contento conmigo, dígnese dar una respuesta favorable a mi clamor. Todos queremos y todos esperamos que Dios nos responda. Pero si Dios no será glorificado con la respuesta a tu oración, Dios no te va a responder. Si tu oración no manifiesta justicia, Dios no te va a responder. Nuestras oraciones tienen que reflejar y manifestar el carácter y la naturaleza de Cristo. Debemos de ser entendidos y dóciles a la voz del Señor. Dios no te quiere ver frustrado ni triste. Dios no quiere que estés enojada. Dios quiere que tengas plenitud. Pero también es importante que entiendas que hay oraciones que simplemente, por default, están mal. Y Dios no las va a responder. No le pidas a Dios que bendiga aquello que tú sabes que va en contra de lo que Él quiere para tu vida. Sé dócil y pídele a Él que te guíe por una senda de verdad, por una senda de justicia. La palabra de Dios dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y yo sé que cada uno de nosotros está siendo guiado por el Espíritu Santo. Lo importante es que esa guianza la apliquemos en todas las áreas de nuestra vida y también en nuestra forma de orar. Amén. Vamos a orar, iglesia, vamos a poner este tiempo delante de Dios y pedirle al Señor que Él cumpla su propósito en nuestra vida. Amén.